¿Qué tal? Muy amados, qué gusto saludarles. Estamos aquí en esta reunión tan importante para nosotros porque aprendemos los unos de los otros. Este es un equipo ministerial que yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Personas entendidas en quiénes somos en Cristo, en el trazo de la palabra. La verdad no me canso de darle gracias a Dios estar entre ellos. La realidad es que en este tiempo, conforme más aprendemos de nuestra realidad en Cristo, nos hacemos más selectivos de quién recibimos el trazo de la palabra. Y esto no es ser una persona que discrimine, ni mucho menos, sino una persona que quiere ser edificada en el orden correcto. Entonces, yo doy muchas gracias por las personas del panel. Les amamos profundamente. Aquí mi esposa y yo les enviamos un abrazo gordo porque estamos agradecidos de estar entre este equipo de edificadores. Así es que bienvenidos todos ustedes, bienvenidos. Les vamos a pedir a los del panel que nos hagan el favor de compartir para que la clase de hoy llegue a más personas. Y también usted que nos está recibiendo en casa, háganos el favor de compartir. ¿Cómo está mi amada esposa? Muy bien, esposo. Muy buenos días a todas o tardes, ya es tardes, y bienvenidos a este programa donde aprendemos más de la impartición de Cristo para continuar adelante. Y bienvenidos todos los que están conectándose y también háganos el favor de compartir. Ya hay bastantes personas conectándose, aparte que este programa se queda grabado y muchísima gente tiene acceso, la gente le gusta y yo creo que entienden también lo que cada uno de los edificadores aquí presentes les comparten. Así es que vamos a saludar a las personas del panel. Primero nos vamos a ir hasta Las Vegas, Nevada, con la pastora Mary Trujillo. Pastora, reciba nuestro abrazo. ¿Cómo está? Igualmente, un abrazo grande para ustedes, me da muchísimo gusto y como lo dije anteriormente, los extrañé la semana pasada. Estamos bien, absolutamente, no hay queja, no hay complaint, no hay, todo maravilloso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así es, un abrazo y efectivamente tuvimos que repetir el programa la semana pasada porque varios de los edificadores tenían algunos compromisos. Así es que el día de hoy ya estamos en vivo nuevamente y nos vamos hasta Aguascalientes, el ombligo del territorio nacional de México, el centro geográfico. Carlos y Lucy, muy amados, ¿cómo están? Saludos, gracias y también extrañamos. Hace 8 días estuve a 3 minutos de conexión cuando de repente vi que se canceló y bueno, dije ni hablar. La próxima semana aquí estamos con muchas ganas y deseos de aprender. Un abrazo a todo el panel y a todos los que nos van a sintonizar y a ver. Gracias, amados. Mi amado papá, el doctor Rafael Ugarte, un hombre que admiro, respeto, quiero. Así es que un abrazo hasta Delicias, doctor. Bueno, pues muchas gracias por los cumplidos. Creo que ya creciste si no me vas a ganar con esos piropos para que te dé tu domingo. Pero te lo agradezco de todos modos, ¿eh? Tu domingo sí te lo voy a dar porque se me quedó la costumbre. Un abrazo a todos y los quiero mucho a todos. Se le llama domingo en México a lo que un papá le da al hijo para gastar. Problema que no dice mi papá que me daba 50 centavos de dólar y ahora ya me da 75. Pero bueno, eso es entre nosotros. Al cabo nadie nos está viendo. Nos vamos hasta Veracruz. Luz y Elodio, ¿cómo están? Y estamos, apóstol, esperando recibir la bendición de la palabra. Amén. Qué bueno, mis amados. Un abrazo. Y ahora nos vamos hasta Sabadell, España, cerquita de Barcelona con nuestro amado Pastor Kenneth Solá. ¿Cómo está, mi amado Kenneth? Estupendamente, feliz de estar aquí nuevamente. Así que gracias a Apóstol, saludo a todo el panel y a todos los que nos están sintonizando. La verdad que es un honor pasar este tiempo juntos edificándonos. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos hasta Argentina con Miguel y Marcela Cáceres. Hasta Colón, Argentina. Y bueno. Saludos a todo el panel y gracias a Apóstol. Lo extrañamos. Pero bueno, aquí estamos para seguir renovando el entendimiento. Aquí estamos ya, mi amado. Bienvenidos. Nos vamos con el pastor Sergio, que es de Delicias, Chihuahua, pero ahora está en Los Mochis, Sinaloa. Están haciendo un asunto familiar que damos gracias a Dios por la vida de mi sobrino Sergio, el doctor Sergio Ugarte, que está ya
entrando a su especialización allá. Adelante, Pastor Sergio. Así es, pues un abrazo muy fuerte a todos, así es, acompañando aquí al hijo para que se instale aquí en esta ciudad que será su hogar por los próximos 3 años, creo yo, aunque tiene que estar también algún tiempecito en Culiacán y haciendo su especialidad en pediatría. Y bueno, pues qué gusto estar con cada uno de ustedes, un abrazo fuerte a todos y ya muy, muy listos para seguir aprendiendo de la palabra y seguir siendo formados en el incremento de Cristo en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Y ahora nos vamos al centro también del país, a la Ciudad de México, con el pastor Jorge Iniestra, que hoy viene resplandeciente. No sé si es la gloria de Dios, no sé, pero está resplandeciente. Jorgito, un abrazo, mi amado. Hola, hola, apóstol, gracias, gracias. Sí, y para que yo resplandezca con el color que me cargo desde el nacimiento está complicado, pero el resplandor de Cristo es el que está en nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios. Saludos a todos y a todos los que nos escuchan. Vamos a disfrutar este tiempo. Gracias. Gracias, se te quiere mucho, Jorge, y nos vamos a Monterrey con el gran Manuel Alvidres. ¿Cómo está, mi querido Manuel, mi querido Maino? Muy bien, apóstol. Un saludote a todos, a todo el panel, a toda la gente que está ahí conectada, pues listos para ser edificados, para aprender, para entender cosas mejores todavía de las que ya entendíamos. Así es, mi querido, un abrazo. Y tenemos hoy también el privilegio de tener a Vladimir Santander, el pastor Vladimir, que es parte de la familia. Un abrazo hasta Guayaquil, Vladimir. Muy buenas tardes por acá. Ya recién son las 20 para las 3 de la tarde, un poquito, 2 horas de diferencia con la ciudad de Chihuahua, allá en México. Un fuerte abrazo para toda la familia, amado apóstol, a su amada esposa, a toda la familia allá en México, España y las otras naciones que aquí estamos reunidos. Muchísimas gracias por el privilegio. Gracias a ti. Y ahora nos vamos hasta Valencia con don Albert Pavón. Él come muchas naranjas, por eso está así de rozagante y lleno de energía, mi amado Albert. Qué rico. Gracias, apóstol, pastores, amigos. Un fuerte abrazo a todos. Estoy muy contento de estar aquí para seguir aprendiendo juntos. Bendecidos. Gracias, mi querido Albert. Y entramos a la temática, siempre respetando al Espíritu Santo en nosotros, honrando su presencia permanente, honrando la vida de Cristo en nosotros, sabiendo que somos hombres y mujeres bajo la autoridad del Señor, a quien amamos y honramos y respetamos. También honramos y respetamos al cuerpo de Cristo, así es que todo lo que edifiquemos hoy será para que el cuerpo de Cristo sea enriquecido en el entendimiento. Yo conozco a los hombres y mujeres que están aquí, ninguno está buscando lo suyo, sino buscando el bien de los demás. Hoy vamos a hablar de los planos correctos para edificar. Estamos tratando de entender todos. Sabemos que este programa lo ven muchos líderes y pastores también. Y es bueno que entre todos tengamos una claridad cuando hablamos de los planos para la edificación. El diseño divino es algo que viene de la mente de Cristo, viene directamente del Señor de acuerdo a un propósito. Pero para que un diseño pueda ser ejecutable, se tiene que plasmar, y donde plasman los diseñadores, los arquitectos, los diseños son en un lugar que se llaman los planos. Los planos de edificación no solamente contienen el diseño, sino contienen el orden en el cual la construcción se va a desarrollar. Incluye también la instrucción de los materiales con los cuales se va a edificar. En otras palabras, el diseño arquitectónico, estamos hablando de profesionales del diseño y de la construcción, contiene no nada más el dibujo, sino las instrucciones, el orden con anexos, ¿verdad? Yo aquí tengo un arquitecto y si estoy mal usted me corrige, ¿verdad? Pero ahí vienen todas las instrucciones de planos constructivos, planos arquitectónicos, planos eléctricos, materiales y también la firma autorizada de los peritos arquitectos para que la obra sea legalmente desarrollada. ¿Estoy bien, mi amada? Correcto. ¿No tiene nada que corregirme o regañarme? No. Bueno, de eso no, de otras cosas sí, ¿verdad? Bueno, entonces realmente nosotros como edificadores tendremos que ir a los planos de edificación
y apegarnos a ellos, si no la edificación, si no se obedecen los planos, se saldrá de un orden establecido por Dios, se violentarán los materiales para la edificación y por supuesto tendrá como resultante una edificación ilegal y no solamente eso, será improductiva, se saldrá del estatus y se saldrá de lo que Dios quiere realizar en el caso de la edificación de la iglesia, hablando de un control de calidad. Hablábamos la semana pasada y Albert nos ayudó mucho con su participación, que en ningún momento los hijos de Dios que estamos edificando ya en el orden celestial, negamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto está claro en 1 Timoteo 3:16. Nosotros jamás violentaremos lo que está escrito. El logos es importantísimo. El logos no debe ser violentado jamás, sino tiene que ser atendido, pero interpretado de acuerdo a los pactos y a los tiempos. Pero jamás nosotros los edificadores que decimos que edificamos conforme a la verdad presente, desechamos nada de la escritura. Sin embargo, de la escritura para edificar a la iglesia, que es una nueva criatura, una nueva creación compuesta de nuevas criaturas, tendremos que ir dentro de toda la escritura a reconocer cuáles son los planos de la edificación de este edificio llamado iglesia, porque no son los mismos los planos para las sombras, tipos y figuras que para un edificio inteligente. ¿Por qué digo edificio inteligente? Porque no es lo mismo una maqueta inerte a un edificio que lo quiero definir como inteligente porque es un edificio que tiene vida. No es un edificio inerte, no es un edificio que contenga elementos solamente estructurales donde no hay movimiento, donde no hay una operatividad orgánica, porque no es así. El edificio llamado iglesia es un edificio inteligente que reacciona a las órdenes de la mente de Cristo. Entonces tiene una operatividad orgánica, se mueve, actúa, siente por los sentidos espirituales, discierne, avanza. Es un edificio vivo compuesto de piedras vivas. Entonces, nos tendremos que referir a los elementos que le llamamos los planos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tendremos que discernir algo. Toda la escritura es cristocéntrica. Voy a repetirlo. Toda la escritura es cristocéntrica, pero administrada de manera sombras, tipos, figuras y una administración profética. Y luego viene también un tiempo de transición y luego viene un tiempo de explicación más preciso que son las cartas paulinas. ¿Por qué es tan importante entender que la Biblia es cristocéntrica? Y por honra recibimos primero a nuestros invitados. Querido Kenneth, adelante. ¿Qué nos puedes decir de la escritura desde el punto de vista cristocéntrico? Adelante, mi amado Kenneth, y luego pasaremos con Vladimir, que complementará esto. Perfecto, muchas gracias nuevamente por el privilegio de poder estar aquí. Y bueno, al fin y al cabo es lo que usted decía, ¿no? Es entender que si la escritura es cristocéntrica es para poder edificar de una manera correcta. Eso nos lleva a desarrollar pericia a la hora de estudiar la palabra y saber que necesitamos encontrar a Cristo si lo que queremos son los planos correctos, si lo que queremos es edificar de una forma correcta. Usted lo decía antes, no estamos aquí para edificar nuestro propio ministerio o nuestro propio reino, sino que al fin y al cabo estamos para la extensión del reino de Dios y para poder hacer eso de una manera efectiva, porque si algo tenemos que hacer y si algo queremos hacer es ser efectivos en esta tierra, debemos hacerlo con los planos correctos. Y eso nos tiene que llevar a estudiar las Escrituras, a mirar la palabra, entendiendo que Cristo es el centro de todo ello. Si hablamos del propósito eterno del Padre, hablamos de reunir todas las cosas precisamente en Cristo. Antes nombraban, y yo escuchaba los programas de las pasadas semanas, y hablaban acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero a veces nos olvidamos que ese mismo verso nos dice, y es útil para
para enseñar, para redarguir, pero a veces no nos preguntamos para enseñar qué. O sea, simplemente decimos, sí, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar. Bueno, pero ¿para enseñar qué? Porque hay cosas que se enseñaron en un tiempo y en un momento específico que yo puedo aprender de eso, pero que no son aplicables hoy. No son aplicables a mi vida, no son aplicables a la edificación del cuerpo, y eso es lo que necesito aprender. La Escritura quiere enseñarme cómo a través de todos los tiempos se ha ido desarrollando el propósito eterno del Padre con un objetivo fijo, que es la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, entender que la Escritura es cristocéntrica me va a llevar a dividir correctamente los pactos, me va a llevar a mantenerme siempre enfocado en la persona de Cristo, me va a llevar a entender mejor el reino de Dios y por lo tanto me va a llevar a ser efectivo a la hora de poder edificar día tras día, semana tras semana al cuerpo de Cristo. Yo creo que es clave, que es necesario, que es importantísimo que siempre que vayamos a la Escritura tengamos en mente la realidad de ver a Cristo, sea lo que sea que estamos leyendo. Por eso lo que compartían semanas pasadas, lo que decía el pastor Albert, sea lo que sea que leemos, no menospreciamos ninguna parte de las Escrituras, todo lo contrario. Creo que lo que hacemos es realmente buscar ese enriquecimiento que la propia palabra tiene a través de buscar a Cristo en cada parte de las Escrituras para que nos ayude de esa manera a ser eficaces a la hora de poder ser buenos edificadores. Excelente, mi amado Kenneth, muchas gracias. Excelente explicación. Y ahora nos vamos hasta Guayaquil. ¿Por qué es tan importante reconocer a las Escrituras como escrituras cristocéntricas de principio a fin? Mi amado Vladimir, adelante. Muchísimas gracias, amado apóstol. Creo que si entendemos las Escrituras como el plano, y entendemos que en un plano también hay simbologías, como decía Kenneth, no vamos a desechar ninguna porción de la Escritura, sino que vamos a interpretar correctamente desde la perspectiva correcta aquel plano. Entendiendo como perspectiva desde el punto desde el cual vemos todas las cosas, y si esa perspectiva tiene el punto central, el punto neurálgico es Cristo, entonces la edificación atenderá a un diseño divino y no a una ocurrencia humana. Entonces, si vemos ese plano desde la perspectiva divina, desde este punto en Cristo, desde esta geografía, entonces todo lo que edificaremos tendrá la garantía de gloria, porque el problema es, o lo que está en riesgo es que cuando fallamos en la perspectiva, cuando estamos edificando desde un punto distinto a Cristo, entonces lo que está en riesgo es la gloria, es la manifestación de nuestro Señor. Definitivo, mi querido Vladimir, no estamos hablando de salvación, tienes toda la razón. La salvación no tiene que ver, la salvación del Espíritu no tiene que ver con cómo se explique la Escritura, sino es la experiencia del nuevo nacimiento. Pero la salvación del alma sí, entonces, para que se manifieste y entiéndase salvación del alma, no estamos hablando de la trascendencia de la eternidad, sino que estamos hablando de la sanidad del alma completa, para que sea no sea un obstáculo para esta manifestación de gloria que habla el pastor Vladimir. Así es. No sé si alguien más quiere hablarnos de lo cristocéntrico. ¿Por qué la importancia de ser cristocéntricos de principio a fin? Y está el pastor Sergio levantando la mano, y no sé si alguien más levantó la mano. Después nos vamos con Albert y luego nos vamos con Pedro. Adelante, pastor Sergio. Bueno, pues qué importante es entender lo cristocéntrico de las Escrituras, porque podemos ver desde el Génesis que la Escritura menciona de que habría de venir Cristo. Nos lo menciona, bueno, primeramente como el árbol de la vida, ¿verdad? Y en otras Escrituras nos menciona, pues, de la obra de Cristo incluso desde la eternidad. O sea, la referencia a Cristo no está circunscrita al Génesis, está circunscrito a la eternidad misma. Entonces, primero debemos de entender eso, porque si no entendemos, y mucho más importante para los edificadores, si no entendemos la centricidad de Cristo en la palabra, no nos daremos cuenta pues de que todo lo que apuntaba como tipos y figuras que bien han dicho desde el Antiguo Testamento apuntaba a Él.
apuntaba al propósito eterno, apuntaba a que el Padre se quería dar a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en la iglesia, que somos nosotros. No entenderíamos o seguiríamos pensando de una manera histórica únicamente la venida del Hijo encarnado como una visitación, como una situación temporal, y no darnos cuenta que vino a establecerse, que vino a establecer el nuevo pacto, a que vino a quedarse para siempre impartido en cada uno de nosotros que somos su eclesía, para poder cumplirse el propósito eterno. Y si no entendemos la centricidad de Cristo en todo esto, estaremos operando en los tipos y figuras, estaremos enseñando lo que era el anhelo de los héroes de la fe, poder vivir lo que nosotros vivimos ahora, estaríamos enseñando cosas que no nos pertenecen legalmente por ser pertenecientes a otros pactos anteriores, y no podríamos ser la iglesia manifestante, no podríamos estar manifestando a Cristo a través de nosotros si no entendemos la centricidad de Cristo en todo esto. Esto solamente como algunos aspectos generales. Claro que el tema da para muchas cosas más y es muy amplio, pero pues quisiera también escuchar a mis compañeros para poder enriquecernos todo con este excelente tema. Gracias, Pastor Sergio. Claro, estamos poniendo bases apenas de los planos de personas tan entendidas, y qué bueno que nos dejaste tiempo a nosotros, mi hermano, porque pues es que a veces hablas hasta por los codos. No, no es cierto. Gracias, un abrazo hasta Los Mochis, Sergio. Y ahora nos vamos hasta Valencia, hombre. Y luego nos vamos a Denver. Adelante, Albert. Gracias, apóstol. Bueno, sí, la verdad que no podía ser de otra forma, ¿no? El antiguo pacto está escrito en misterio, y el nuevo pacto está escrito en revelación. Pero esa palabra revelación evidentemente está ligada a un misterio. No hay revelación si no hay un misterio. Entonces, Cristo revelado en la edificación nos deja ver que es la sustancia y la realidad de todos los misterios, tipos y sombras que estuvieron escondidos en el antiguo pacto. Ahora, en ese edificio de ideas, en ese edificio, en esa sabiduría de Dios que es edificado, evidentemente todo se sostiene en Él. Él es la piedra angular. Aquí en Valencia hay puentes romanos que datan de una historia tremenda, de siglos de antigüedad, y se ve que la piedra donde hace el círculo, la piedra que va aquí, que une las dos partes, ejerce una fuerza tremenda, y esa es la piedra que sostiene toda la edificación, y ese es Cristo. Evidentemente quitas esa piedra y se cae la edificación. Yo creo que si la edificación no es cristocéntrica, carece de vida. Si la edificación no es cristocéntrica, carece de autoridad, carece de legalidad, carece de poder para transformar. Creo que si la edificación no es cristocéntrica, solo afectará la mente y las emociones de las personas. Solo la palabra nacida de Cristo, en Cristo y sustentada en Él, puede ser parte de la edificación. Todo lo demás, me atrevo a decir que son imaginaciones. Como dice el apóstol, mentes vanamente hinchadas, porque en la edificación no hay espacio para las opiniones personales, sino que todo responde a un plano. Es decir, cuando el perito, el arquitecto también establece el diseño, ahí no hay espacio para la opinión del obrero o del trabajador que va a ejecutar la obra, sino que una vez que en el plano está firmado, es inalterable, se selló, ya nadie es digno de abrir ese rollo, de modificarlo, y esta edificación está sellada en Cristo, y solo Él es el diseño, la sustancia y la esencia. Y quiero leer este texto que está en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, y Él dice: Padre,
tú en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Esa unidad, ese bloque indivisible, se sostiene solo en el diseño. Una vez que se edifican con otras que son materiales incorrectos, madera, heno, hojarasca, entonces ya el diseño va a ser probado con fuego, y es lo que hemos visto en este tiempo. Todas las ideas con que se habían estado edificando, las pandemias los puso en evidencia. Los templos, las casas de Dios las cerraron. Entonces todo eso dejó en evidencia que el diseño que no está sustentado y no subsiste en Cristo, evidentemente carece de vida. En Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos todo en Él, porque todas las cosas en Él subsisten, y evidentemente también me habla del diseño y de la palabra. Por eso Él es la realidad. Cristo es la realidad y sustancia de toda la edificación. Nada fuera de Él. Hay una cosa, apóstol, y con esto termino, perdón por extenderme, pero hay una cosa curiosa, que en nuestro cuerpo, cuando a uno se le mete una espinita, se le clava una espina, el mismo cuerpo la bota, porque la identifica como un cuerpo extraño, ajeno, no pertenece a él. Y por eso expulsa, con el tiempo va creando como un callo y expulsa la espina. Y es así como el diseño de Dios expulsa con el tiempo todo lo incompatible con esa realidad. Todo lo que nos nació de Él no es parte ni es compatible con la edificación. Sí, señor, muchas gracias, mi querido Albert, por esa aportación tan extraordinaria. Y ahora nos vamos hasta Denver. Qué importante de ser cristocéntrico. Cristo está en el Génesis, Cristo está en el Éxodo, Cristo está en cada libro aún del Antiguo Testamento. Ahí está Cristo presente. Amén. Adelante, Pastor Pedro, un fuerte abrazo hasta Denver. Apóstol, un saludo para todos, disculpándome por que aterricé un poquito tarde, pero vamos al tema. No quiero sustraerme de lo que es importante. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. De nuevo, y el Señor me habla a mí de mil maneras en este asunto. Pero lo importante a entender allí es que en el 16 termina diciendo que es para instruir en justicia. Y desde luego que antes ha venido antecedido por útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero todo aquello es más de lo mismo. Es en justicia, es enseñar en justicia, redarguir en justicia, corregir en justicia e instruir en justicia. Entonces, hablando de la escritura cristocéntrica, en tipo y sombra antes y en sustancia ahora, es necesario decir que Cristo vino con un propósito. Y ese propósito en él se dio, por eso en la cruz dijo, consumado es. Y ese propósito era justamente, se nos desnuda en el Nuevo Testamento, hacernos en él justicia de Dios, ser justos, ser justificados. Y hay algo que la gente quizá el creyente promedio no ha entendido, y es que en Cristo somos hechos justicia de Dios, simple. Y el versículo 17 nos muestra que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces uno empieza a descubrir que aquí está el manual de la Gran Comisión. La iglesia se ha enfocado en la Gran Comisión mayormente en términos religiosos, pero la Gran Comisión tiene la finalidad de transformar completamente nuestro mundo, expandiendo aquí el reino de Dios. Y eso también se ha perdido de vista. Entonces, si podemos nosotros empezar a edificar desde el plano de la justicia, haciendo al hombre de Dios justo, llevándole a que desarrolle una conciencia de justo, no de pecador, sino de justo, preparándolo enteramente desde todos los ángulos, orientado a la justicia de Dios y haciéndole entender y ver que es Él, es hecho justicia de Dios en Cristo, tendríamos una revolución
en muy breve tiempo. Tendríamos una reforma en muy breve tiempo. Dejaríamos de estar buscando un avivamiento y entraremos en el plano de la verdadera reforma. Entonces, sí, toda la escritura es cristocéntrica, pero entonces ahora entremos un poquito en profundidad y digamos que cristocéntrica es en cuanto a qué, en cuanto al término de justicia. Él vino a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido, y lo que se había perdido es todo el ámbito de justicia en el cual vivía y se movía Adán antes de la entrega, antes de la caída, perdón. Entonces es necesario que recuperemos a través de la enseñanza del trazo correcto, ahora que ya está presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, en esta verdad presente, que enseñemos, corrijamos, instruyamos, redargudamos al ser de Dios, al hombre de Dios, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Si eso hacemos, entonces, como dijo el pastor Sergio, creo, entonces, no, el pastor Vladimir, entonces vamos a dar gloria a Dios verdaderamente. Habrá una evidencia de que algo pasó en nosotros. Mientras tanto, seremos simplemente un mundano en remojo, un mundano tratando de, cuando hay un cambio de conciencia, de naturaleza, entraremos al plano de la justicia del reino, seremos nosotros la justicia del reino y estaremos ahora sí que preparados enteramente. Estaremos predicando a Cristo con propósito y a Cristo en propósito y estaremos haciendo ese cambio, esa reforma. Es todo, apóstol. Muchas gracias, mi amado Pedro. Entonces aquí, que interesantísimo, y por supuesto que en Cristo solamente en Él es donde se lleva a cabo la justicia de manera permanente y perfecta. Lo vuelvo a repetir. Si hablamos de justicia, solamente en Cristo por su obra se recibe una justicia permanente y perfecta. En otras palabras, esta justicia se ha venido perfeccionando a través del tiempo, porque la justicia que recibían antes de la cruz, aquellos que se apegaban a la ley, no era permanente y no era perfecta. ¿Por qué? Porque ellos nada más tenían la parte del dictamen jurídico de ser perdonados, pero solo en Cristo nosotros nos convertimos en la justicia de Dios. Esto es bien importante, porque mucha gente dice, es que he sido justificado. Sí, es correcto, pero no solamente ha sido justificado, no solamente el dictamen de justicia se le ha dado, sino que ha sido hecho literalmente y orgánicamente la justicia de Dios. Amén. Que esto es algo que nos vuela la cabeza a todos porque este es un elemento esencial del evangelio. Entonces, yo quisiera ahí, si alguno de ustedes me ayuda, todavía no entramos a la temática de los planos, cómo se leen, estamos poniendo los fundamentos de los planos todavía, porque es que hablamos de una verdad bíblica y una verdad presente. ¿Por qué nosotros tanto insistimos en el término de la verdad presente? No en una verdad bíblica. No sé si haya alguien que quiera participar, no sé si Jorgito sea el que nos quiera instruir ahí. ¿Cuál es esta diferencia, Jorge? ¿Puedes ayudarnos para que el auditorio entienda que es una verdad presente? Adelante, mi amado Jorge. Sí, gracias, apóstol. Bueno, hasta podemos aprovechar lo que estábamos hablando sobre los planos, sobre las características. ¿Por qué? Porque los planos tienen, alguno de nuestros amigos pastores lo comentó, los planos tienen una simbología. Es interesante, los planos, no todos pueden leer un plano. O sea, si a mí me ponen un plano arquitectónico enfrente, yo no sé ni qué hacer. Y desde allí, pues ese está el problema. Cuando no se entiende la simbología, entonces es allí donde empieza a haber error y error en alguien que quiera construir. Ahora, quisiera regresar un poquito, apóstol, porque no se puede entender por qué la escritura, la Biblia o la palabra es cristocéntrica, toda la palabra, porque la intención del diseñador es Cristo. Entonces, el diseñador se propuso un propósito y ese propósito cuando lo manifiesta, y ese propósito es nuestro Señor Jesucristo, la voluntad del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, impartido en la iglesia para que Él lo sea todo y en todos,
y para que todo sea reunido en nuestro Señor Jesucristo, entonces tendríamos nosotros que entender de entrada cuál era la intención del diseñador. La intención del diseñador es nuestro Señor Jesucristo. Usted dijo hace 2 semanas, el contexto de contextos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el contexto de los contextos. Entonces, partiendo de allí, nosotros podríamos aprovechar que si el Señor nos ha dado los planos y gracias a la verdad presente, nosotros podemos ver, entender su intención, lo que era un misterio, que era su intención, ahora para nosotros ya no es un misterio, ya el Señor nos lo ha dado a conocer. Entonces podemos interpretar correctamente los planos, podemos mirar los planos y entonces allí definir lo que es una verdad presente y lo que es una verdad bíblica, ¿no? Muchas veces, y eso creo que ha sido el error en la edificación, el gran error. Estaba yo pensando en Iztapalapa, voy a meter otro asuntito también, los errores. Yo no sé si pasa en sus ciudades, pero nosotros acá en Iztapalapa, si ustedes un día nos visitan, todos están invitados, y si yo los llevo a lugares en Iztapalapa, yo estoy seguro que los pongo en un lugar y se van a perder, no nada más porque no conozcan Iztapalapa, sino porque está en una parte, amo Iztapalapa, quiero decirlo antes de decir lo otro, amo Iztapalapa, ¿vale? No estoy hablando mal del lugar donde estoy, pero está muy mal, está muy mal diseñada, está mal construida, es un desorden en la construcción. ¿Por qué? Porque nunca hubo un plano, porque cada quien construyó donde quiso construir y de la manera que quiso construir. Entonces, cuando vienen circunstancias, cuando la población, cuando todo esto crece, entonces ya nos encontramos con que las calles no están hechas como deberían de ser, y muchas de las cosas que no están hechas conforme al diseño, pues no funcionan. Entonces, eso lo tenemos hoy en la iglesia. Igual, como no edificamos conforme al plano y como no conocemos los símbolos, las figuras, no entendemos qué es un símbolo, no entendemos qué es una figura. Entonces trasladamos eso acá y entonces edificamos cada quien como nos pareció. La idea del Señor, pues no era eso, lo dijo también algún pastor ahorita, lo dijo, si hay un plano, creo que el pastor Vladimir lo comentó, si hay un plano es porque no quiere el Señor dejar a la mente humana la edificación, sino el Señor quiere manifestar su diseño, su intención. Entonces me parece que en eso entra también las verdades bíblicas y la verdad presente. Y yo creo que obviamente cuando hablamos nosotros de verdad presente, pues ahí está el tema, ¿no? Tendríamos nosotros que saber cuál es la palabra, qué es lo consumado, cuál es la verdad que hoy nos rige, que hoy nos gobierna, y entonces poder mirar toda la escritura y aprovechar la escritura, aprovechar esas sombras, esos códigos, esos símbolos, esas verdades bíblicas que están allí y que nos muestran la única intención del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso sería lo que yo aportaría. Excelente, Jorge, excelente. Perfecto. De hecho, miren, voy a meterlos en problemas antes de pasar con Manuel Alvidres, porque levantaste la mano, ¿verdad, Maino? Sí. No, pero puedo hablar. Claro que sí. La semana que entra, bueno, vamos a comprometer a Kenneth y a Vladimir que nos acompañen la semana que entra. ¿Pueden acompañarnos? Perfecto. Entonces le vamos a dejar de tarea a Kenneth que nos explique lo que es un tipo y un antitipo. ¿Nos puedes ayudar en eso, Kenneth? Al cabo hay tiempo para estudiarlo. Sí, porque cuando hablamos de sombras, tipos y figuras, a veces se queda como una frase, pero la gente no comprende qué es el tipo y qué es el antitipo. Cuando estamos hablando de sombras, lo contrario es la sombra es la realidad. Y cuando estamos hablando de figura, lo contrario es la sustancia. Entonces, bueno, ya comprometimos a Kenneth con el tipo y el antitipo. ¿Quién me ayuda con lo que es sombra? Para que se pueda explicar. ¿Hay un valiente que nos pueda hablar de sombra contra realidad? No quiero ser aprovechado. No hay nadie. Al cabo tenemos una semana. Veo a Pedro inquieto, como que él quiere hablarnos de lo que es sombra y realidad. Y yo lo voy a venir ya. ¿Nos ayudas, Pedro?
Claro que sí, apóstol, claro que sí. Gracias Entonces, por el fíjense, honor. vamos a hablar de tipo y antitipo, sombra y realidad, sombras, tipos. Ahora vamos a hablar de figura. ¿Quién nos ayuda a hablar de figura contra sustancia? No quiero ser aprovechado, pero percibo ahí que se escondió el pastor Sergio. ¿Cómo la ves, carnal? ¿Te avientas? Creo que anda echándose unos mariscos. No, claro que sí. Se me está poniendo un poquito inestable el internet, por eso quito a veces la cámara, porque como yo inicié la transmisión, no quiero que tengamos ahí problemas. Pero sí, claro que sí, yo hago esa parte. Bueno, ¿por qué? Van a ser exposiciones rápidas de 5 a 10 minutos, porque otra vez, a veces manejamos estos tres términos como que la gente conociera, porque les hablamos sombra, tipo y figura, pero realmente lo contrario de esa sombra es la sustancia, la realidad, perdón. De esa figura es la sustancia y de ese tipo es el antitipo. Pero tenemos que profundizar en ello para poder leer estas simbologías tan importantes que ustedes han descrito. Entonces, sigamos hablando, aunque ya se nos fue casi el tiempo, pero nos quedan todavía 8 minutitos. Sigamos hablando entonces de la importancia de a qué se refiere la verdad presente, cuál es la diferencia con la verdad bíblica. Y nuestro querido Maino levantó la mano y si no la levantó, pues ya ni modo. Después lo disculpamos con un cabrito. Adelante, Manuel. Ya me tocaba. En los Salmos, el escritor de los Salmos, el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nosotros nos podemos ir con la idea de las escrituras, puede ser la escritura bíblica, pero al final de cuentas una lámpara puede ser de adorno sin ser meramente lumbrera. Una palabra mal entendida, una palabra sin la lumbrera que es Cristo, está basada en tipos, en sombras y figuras. Es un aparato que va a funcionar como imagen, es una representación pero no nos da la esencia de la lumbrera, no nos da la esencia y la funcionalidad de un alumbramiento que está refiriéndose aquí. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, pero se convierte en lumbrera cuando Cristo, que es la esencia, entra en función o entra en el parámetro correcto de una verdad presente. Decía el pastor Jorge, está mal diseñada. Todo lo que Iztapalapa, todo lo que funcione fuera de diseño, a final de cuentas va a terminar corrompido, va a terminar en una deformación. Todo aquello que se construye de acuerdo a la lumbrera, de acuerdo a los planos correctos, que a final de cuentas es Cristo mismo, la verdad presente. Jesús decía, yo soy el camino, dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces nosotros hablamos de una verdad presente que es Cristo mismo, como el plano, como la lumbrera, como el diseño correcto, y mientras que estemos basados en eso, va a ser una construcción correcta. Si no, tendremos un bonito adorno como lámpara, pero no va a tener la funcionalidad de una lumbrera. Excelente, mi querido Maino, pero no te libras de que nos dispares un cabrito, ¿eh? Aunque lo hayas explicado muy bien. Ahora voy con mi esposa que me está diciendo que quiere hablar. Y ustedes saben que yo no puedo correr riesgos. Mis dientes quieren permanecer en el lugar correcto. Adelante, mi amada esposa, y luego nos vamos con el pastor Sergio a seguir hablando de esta gloriosa verdad presente. Bueno, pues creo que hablando en términos constructivos, la mente del arquitecto es muy clara hacia dónde quiere dirigirse y qué quiere hacer. La mente del arquitecto es una sola cosa, pensó en una sola cosa, el término del edificio. El término de todo es el propósito eterno. Esa es la majestuosidad y ese es el pensamiento del arquitecto. De ahí no va a pasar absolutamente nada, ni va a permitir que entren otras cosas, sino que lo que él ya percibió, lo que él ya vio como perspectiva, y eso es el final. Por lo tanto, para llegar a eso, se tiene que llevar a hacer primero un anteproyecto. Yo lo puedo interpretar como un anteproyecto, son los tipos, sombras y figuras, que eso era como un misterio que a su tiempo se tendría que revelar.
el anteproyecto nos está dirigiendo a lo que es el término del proyecto original, cómo va a quedar realizado la obra al final del tiempo. Y esa verdad, este proyecto original se llama la verdad presente, es mi interpretación como arquitecto. Esa verdad presente donde ese proyecto original de ahí quedó, después de todo el anteproyecto, quedó ya plasmado cómo va a quedar el original, y de ahí no van a cambiar absolutamente nada, ni nadie puede interponer, ni agregarle, ni quitarle, porque la mente del arquitecto es tan exacta y tan precisa y vio todo lo que es el conjunto en su mente para llegar a esa conclusión, que después que de ahí se agrega a alguien algo o le quita algo, ese proyecto ya no va a realizarse como la perspectiva de la mente de Cristo. No sé si me explico. Ya va a ser ilegal, va a ser defectuosa, ineficiente, y ya no va a sostenerse ese arquitecto, decir, esta es mi obra. Entonces, mi interpretación es que es eso, es un anteproyecto, como lo vemos en el tipo y sombra, que a su tiempo se iba a revelar, y que ahora los privilegiados somos nosotros, que ahora ya se realizó, ya lo vimos realizado como el proyecto final que ahora estamos viviendo. Ahora hay que interpretar lo que decía ahorita el pastor Jorge. No todos saben interpretar un plano arquitectónico, ¿verdad? Y diferenciar cuál es un anteproyecto y cuál es un proyecto final. Y muchos se pueden equivocar tomando un anteproyecto creyendo que es el plano final, y es incorrecto. Por eso tenemos que ser educados para leer el plano original para la construcción del proyecto, para la realización de la mente del arquitecto. Excelente, mi amada. Excelente explicación como un arquitecto que eres y una edificadora correcta. Fíjese qué interesante esto que dice. Ni quitarle ni agregarle. Si así Dios trató con la ley que era temporal, ¿se imagina la relevancia que le da a la verdad presente? Si a la ley se le dijo ni se le quite ni se le agregue, que era para un pueblo en específico, que cumpliría un tiempo específico, le dio tanta importancia, ¿se imagina qué importancia le da él a los planos donde se expresa la voluntad de él fuera de la ley? ¿Se imagina nada más la importancia que le da? Ni quitarle ni agregarle. Gracias, amada, por esa explicación. Mi amado hermano, vámonos hasta Los Mochis. Adelante, carnal. Así es, pues simplemente explicar de una manera muy sencilla y práctica lo que es la verdad bíblica contra la verdad presente. Usted nos lo ha enseñado, apóstol, en otras ocasiones, y es fácil de entender. Todo lo que dice la Escritura es una verdad bíblica, porque Dios no miente, porque es una realidad bíblica, porque Dios lo estableció, pero hay que entender que ciertas cosas estuvieron establecidas y dirigidas para ciertos tiempos. En el tiempo de la ley había una serie de estatutos, de mandamientos, de situaciones que se tenían que cumplir, rituales, tenían de orden higiénico, tenían de orden de salud higiénico, de orden también ritual, de orden de gobierno. Había un sinfín de leyes que estaban establecidas para regir lo que vivía el pueblo de Dios en aquel entonces. Simple y sencillamente, por ejemplo, había leyes sanitarias en cuanto a que, como eran un pueblo que andaba por el desierto, si tenían que hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que alejarse del campamento cierta distancia, cavar un hoyo, hacer sus necesidades y cubrirlas. A lo mejor en ese entonces ellos no lo entendían, pero Dios los estaba protegiendo para que no hubiera una contaminación, para que no hubiera bacterias volando por el viento, ¿verdad? Y no se enfermaran. Había situaciones de cuarentena cuando estaban enfermos, y había un sinfín de cosas. Habían cuestiones que eran incluso culturales. Entonces, hay que entender que eso era una realidad bíblica para lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo y la realidad que ellos tenían en aquel entonces.
pero una verdad presente es lo que ahora vivimos. Esa fue la verdad presente para ellos en su tiempo. Ahora la verdad presente para nosotros es la realidad en Cristo, es la vida en Cristo, es la constitución del nuevo pacto, es lo que rige el nuevo pacto, es Cristo mismo. Entonces no podemos estar siguiendo con ritos, tradiciones, costumbres que pertenecieron a otro tiempo, a otra realidad, a costumbres culturales, a situaciones de otro tipo que no nos corresponden hoy. Hay gente que se quiere apegar a lo que es la ley cuando eso no nos corresponde a nosotros, porque ahora nosotros estamos en la gracia y estamos completos en Cristo. No significa esto que ciertos mandamientos morales y ciertas cosas no se puedan llevar a cabo. Esto ya es una consecuencia de nuestra nueva naturaleza, de los impulsos del Espíritu en nosotros que nos llevan a comportarnos como hijos de Dios y conducirnos bajo esa naturaleza de justicia que ahora tenemos. Pero esa es la gran diferencia que hay entre la verdad bíblica y la verdad presente que ahora podemos o que ahora tenemos y que es nuestra realidad en Cristo. Nada más para ejemplificarlo de una manera más sencilla. Muchas gracias, mi querido Sergio. Pues entendamos que el reino no es judío, el reino no es gentil, el reino es celestial y por eso vamos a los planos celestiales, a la nueva criatura, a la nueva creación, a lo que los planos hablan de esta gloriosa iglesia donde Cristo es, fíjese bien, la piedra del ángulo, Cristo es el fundamento, Cristo es los materiales y Cristo es el edificio. Fuera de eso, nada sería de acuerdo a los planos, pero les quiero decir que se nos acabó el tiempo, entonces vamos a tener que continuar porque estamos poniendo nada más los fundamentos para hablar de los planos. Ya ven que ustedes, como son todos eruditos, pues entonces no dejan avanzar, pero avanzaremos la próxima semana. Ya saben que se les ama mucho. Un abrazo a la pastora Mary, a Carlos y Lucy, doctor Ugarte. Allá nos vamos también hasta con Luz María y Elodio. Mi querido Kenneth, muchas gracias. Miguel y Marcela. Y bueno, hasta Argentina. Tremendo, bárbaro. Y nos vamos con Vladimir. Gracias, Vladimir. Gracias, mi querido Albert. Don Pedro González, gracias. Jorge Iniestra y su indumentaria de gente de mucho valor. Gracias, Jorgito, por estar. Sergio, gracias, carnal. Cuídate mucho en tu regreso. Maino, un abrazo. Les amamos mucho y estamos pendientes para la próxima semana. Abrazos gordos para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Bendecidos en Cristo. Amén. Saludos, buenas tardes.